Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar estos hermosos Papá Noel. Bueno, para este modelado vamos a utilizar una esfera de 2 centímetros de diámetro, una de 3 y una de 4 centímetros de diámetro. Un frasco que tenga de alto 7 centímetros por 5. Entonces, vamos a empezar con lo que es el tallado del cuerpo. Bueno, vamos a tallar las esferas. Fíjense, le vamos a sacar un cuarto a la número 3, un cuarto a la número 2 y vamos a marcar un plano en la número 3. Esto lo vamos a poner con cinta de enmascarar. Cuando esté listo, que tengamos esto así, lo que vamos a hacer es pegarlo al frasco con cola de carpintero. Bueno, una vez que tenemos pegado esto, que sabemos que no se cae, ¿qué va a ser lo importante? Como tenemos que hacer la bolsa, es poner cola vinílica, yo uso la que es de carpintero, alrededor del frasco en la parte de arriba sin tocar la rosca. Ahí van haciendo y lo dejan secar. Bueno, fíjense, vamos a estirar un poco de masa. Pueden usar un palo de estos para texturar como hice en este, o si no, simplemente pueden pasar el cepillito, como hicimos en el otro. Yo acá voy a pasar el cepillito para texturar todo. Vamos a cortar un círculo. Me van a preguntar de cuánto es el círculo. Eso depende del frasco que ustedes tengan para hacer este Papá Noel. El frasco que nosotros usamos tiene 7 centímetros y aproximadamente es de 23 centímetros el círculo. Entonces, vamos a cortar ahí. Y lo vamos a pegar. Tengo que hacer un poquito más de movimiento porque se seca un poquito la masa porque acá en Argentina está haciendo mucho calor. Entonces, lo dejamos listo ahí. Bueno, una vez que tenemos el frasco lo vamos a colocar en el medio. Ustedes recuerdan que habíamos puesto la cola vinílica. Entonces, vamos a cerrar ahí y ahí. Luego vamos a hacer así, así, como si estuviéramos haciendo canastitas. Ahora aquí, de esta manera, vamos a ir haciendo los pliegues como el vestido de nuestra Frida, ¿se acuerdan? Ahí y ahí. Y luego cada una de estas pinzas, fíjense, las vamos a cerrar. Así vamos a hacer todo alrededor de nuestro frasco. Bueno, vamos a realizar una tira de masa para hacer el borde de la bolsa. Tiene 2 centímetros y de largo 30. Vamos a hacer pinzas encontradas de un solo lado, es decir, levanto ahí, ahí, así todo el borde. No quiero hacérselos muy largo al video, pero quiero que vayan viendo. La idea es que este frunce sea el que se pone alrededor de la bolsa y aquí vamos a fundir. No se preocupen por la prolijidad porque va a llevar su moño. Así lo hacen todo alrededor. Bueno, vamos a hacer el cuerpo. Ustedes recuerdan que teníamos esta estructura hecha. A esta parte también le van a poner cola vinílica y con el volumen de una esfera número 4 vamos a empezar a forrar el cuerpo de arriba hacia abajo. Vamos a ir presionando. Ahí. Igual el cuerpito no se va a ver, ¿por qué? Porque lleva su barba,
pero es parte de nuestra estructura. ¿Ven cómo llego bien hasta abajo? Primero pulo un poquitito y vamos a pasar el cepillito. Lo vamos a texturar igual de los dos lados. Y lo que vamos a hacer es presionar un poquitito ahí y colocar un pequeño cuello para que me sostenga la cabeza. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza. Recuerden ustedes de que usamos el mismo volumen de la esfera número 4. Entonces, vamos a empezar a forrar. Yo les dejé un especial de cabeza en el canal de YouTube para que ustedes siempre lo puedan consultar. Son casi 17 minutos, todo de cabeza. Les voy a dejar el link para que puedan entrar. Vamos a ir bajando de a poquito y vamos a cerrar. Nosotros estamos haciendo un muñequito, un Papá Noel que es cachetón. ¿Qué tienen que tener como referencia ustedes esta vez que va a ser distinto a cuando hacemos duendes? Que lo que va a ser más grande son los cachetes y no la nariz. Entonces vamos a llegar hasta ahí y vamos a buscar los rasgos. Bueno, vamos a buscar primero o separar donde estarían los ojos. Eso es súper importante. Ustedes se pueden ayudar con agüita o con vaselina. Entonces, vamos a colocar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a separar un cachete. Fíjense cómo va la esteca hacia afuera, porque mi intención esta vez es buscar el cachete redondo. Y también lo vamos a hacer del otro lado. Es distinto a lo que hicimos otras veces. Ahí voy suavizando. Ustedes ven que queda más redondito porque Papá Noel está sonriendo. Entonces, al sonreír se le van a elevar los cachetes. Y vamos a separar ahí un poquito la nariz. Bajamos y seguimos separando los cachetes. Ahora voy a ir a buscar los ojos, así ya empezamos con eso. Bueno, acá tenemos los ojos, son ojos celestes. Yo pongo el apoyacabezas para que ustedes puedan observar bien lo que voy haciendo. Como siempre uso el artículo 011 de mi línea. ¿Por qué coloco primero los ojos antes de hacerlo sonreír? Porque cuando él esté sonriendo, ustedes van a notar que el cachete va a ir sobre el ojo. Entonces, vamos a hacer presión y ven cómo sube ahí y ahí. Entonces, ahora vamos a dividir la boca de un lado, del otro. Pueden hacer como hicimos en el reno, que sacamos un poquito la boca. ¿Y qué es lo importante? Si él está sonriendo, el nasogeniano se va a marcar mucho más. Entonces, recuerden marcar para que quede bien alegre. Y para separar un poquito la nariz, con una estequita, van haciendo este movimiento. Es para separar y que se marquen más los rasgos. No le vamos a hacer mucho más detalles porque la barba va a cubrir el resto. Bueno, vamos a colocarle las cejitas en masa. Después la barba será en piel. Entonces, también me gustaría que, ya que siguen mucho el canal, maquillen los cachetes como hacemos siempre. Los cachetes, nariz y la frente antes de poner la barbita. Esto lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer las manoplas como hicimos en el reno. ¿Se acuerdan?
acuerdan de ese video, ténganlo muy presente porque vamos a usar varias técnicas que usamos en el reno. Entonces ahí lo único que nos faltaría es dividir y separar el pulgar. Vamos a dejar secar las dos manitos, así, y texturarlas. Bueno, fíjense, nosotros tenemos que armar y ustedes tienen que ajustar bien la tapa, cosa de saber cuál es el frente. Ustedes pueden colocar un moño para ver cuál va a ser y también ir viendo cómo va a ser el armado. Fíjense, ustedes le pegan el moñito y ya saben cuál va a ser el frente para después poder poner los brazos. Vamos a hacer los brazos. Entonces vamos a correr esto. Tenemos la manito, vamos a hacer un rollito inclinado, no muy finito, fíjense que está bastante parejito, y con una esteca vamos a huecar un poquito. A mí me gusta que esté dando la sensación que está saliendo de esa bolsa, entonces, como saludando, como diciendo, aquí estoy. Vamos a colocar el borde que tiene Papá Noel ahí. Vamos a dejar, vamos a hacer que cierre atrás porque esta parte va al frente. Ahí. Entonces vamos a dejar las dos manitos puestas así. Bueno, fíjense, vamos a hacer, sabiendo cuál es nuestro frente, vamos a colocar ahí. Vamos a poner como que está diciendo llegué, aquí estoy. Siempre con alambre yo me ayudo. Ahí este quedó muy bajo. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Ahí. Y lo van a pegar. Todavía la cabeza no la vamos a poner, pero ya vamos viendo cómo queda. Bueno. Vamos a hacer el gorro. El volumen va a ser como una esfera número 5. Entonces vamos a hacer un cono. Vamos a ir afinando y vamos a buscarle un poco de base y vamos a huecar. Esto lo hicimos en muchos videos. Ustedes saben que tenemos acá en el canal videos de duendecitos. Les voy a dejar algunos de los links para que los puedan ver. De renos, tenemos una lista de reproducción navideña, tienen de todo, no se lo pueden perder. Y si sos nuevo, no te olvides de suscribirte. Bueno, ahí, y vamos a empezar a medir. Sí, ya me gustó cómo quedó, vamos a ajustarle un poco, ahí y ahí, y vamos a traer el gorro hacia adelante. También lo vamos a texturar, no nos olvidemos de eso. Ahora lo que vamos a hacer es separar masa para hacerle la piel de alrededor. Y vamos a hacer como hicimos en el reno, ¿se acuerdan? Eso me encantó cómo quedó, así que en este video lo vamos a repetir para que no te pierdas esos detalles. Y le van a colocar un pequeño pompón. Bueno. ¿Recuerdan cómo hicimos con el reno que estirábamos dos tiritas, las juntábamos y cortábamos que tuvieran el mismo grosor? Fíjense, las voy apoyando y voy colocando. Vamos cortando. Me gustó hacerlo así de dos colores porque me resultó más divertido. Vamos a terminarlo y luego le tenemos que pasar el palo. Tenemos todo esto listo ahí y hacemos que se unan cada una de estas rayitas. Ahí. Levantamos, textura.
lo doblan y lo van a ir colocando alrededor, simulando la pielcita. Ahí ustedes lo van a ir acomodando todo muy bien. Bueno, fíjense, así quedaría estando ya casi armadito, pero igual yo tengo que sacar ahora la cabeza porque tengo que maquillar. Entonces vamos a dejarlo por allá y vamos a darle un poquito de color. Recuerden siempre descargar el pincel. El maquillaje lo tengo antes de poner la barba porque si no me la va a manchar. Eso es muy importante. ¿Qué vamos a usar para la barba? Un pedacito de piel sintética. Ahí. Miren, la piel sintética yo la corto siempre por la parte de atrás. Aquí hago dos pequeñas diagonales. Entonces, vamos a poner silicona líquida bien la parte de abajo. Ustedes la deben dejar orear un poquitito para que pegue mejor. Estiro, que se hace esa curvita y vamos colocando la barba. Los bigotes los vamos a hacer en masa para que queden más lindos. Vamos a llegar hasta ahí, esperamos que se seque y ahora hacemos los bigotes y otros detalles. Bueno, con dos pequeñas bolitas yo los hago por separado los bigotes, al igual que las cejitas. Fíjense, afino de un lado y del otro. Le levanto como un rulito. Colocamos ahí. Y ahí. Ya ahí es Papá Noel. Bueno, vamos a ir a hacer los pequeños accesorios que tiene dentro de la bolsa. ¿Cómo hacemos los bastones? Vamos a ir girando dos tiritas. Con esto podemos hacer el bastón y los caramelos. Una vez que tenemos ahí, vamos a hacer que todo se una. Ahí. Y vamos a separar una porción con las cuales vamos a hacer los bastones. Y los vamos a ir dejando secar. La otra parte pueden seguir estirando. Esto según hagan todos los que quieran en rojo también y blanco, quedan muy lindos. Y los van a ir girando para que queden estos caramelos. Para los regalos van a hacer un cuadradito, le van a poner unas tiritas y luego con molde se hacen un moñito y así hacen bastante cantidad. La bolsa tiene un cuadradito que yo le puse un pinito de molde. Bueno, vamos a empezar con el tema de decoración. Le vamos a poner el pinito. Yo le puse recién un poquito de silicona para poder pegar todo lo que es tela. Esta es la parte del frente. Esto vamos a ir colocándolo ahí. Ustedes lo van a sostener un ratito hasta que se les pegue. Y después le van a pegar los regalitos y los bastoncitos. Bueno, ahora viene el momento mágico en el que vamos a armar nuestro Papá Noel. Fíjense, yo les puse un alambrecito. Vamos a colocar ahí. Vamos a hundir y tenemos nuestro frasco de Papá Noel para regalar y llenar de caramelos. Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.